En este video vamos a ver un poquito cómo graficar la función cuadrática teniendo la ecuación canónica. La idea es la siguiente: poder realizar un gráfico aproximado de la función realizando la menor cantidad de cálculos posibles, ¿sí? Tratando de extraer la mayor cantidad de datos de la propia ecuación que tenemos. Entonces, fijémonos la expresión general de la ecuación canónica, ¿sí? Tenemos acá la función. Es una función cuadrática porque aparece la potencia 2. Y fíjense, tenemos un factor principal que aparece con la letra A, el cual nos va a indicar si la parábola es convexa hacia arriba o cóncava hacia abajo, dependiendo del signo. Si es positiva va a ser convexa, si es negativa va a ser cóncava. Además, este factor lo que nos va a indicar es si la parábola es más estrecha o más ancha que la función x al cuadrado, ¿sí? Por otro lado, tenemos como dato el vértice de la función, ¿sí? Fíjense que aparece como x sub b y sub b, que son las coordenadas de mi vértice. Vamos a ver después que para determinar la coordenada x del vértice vamos a considerar el opuesto del valor que aparece, y la coordenada y del vértice es el mismo valor que aparece en la ecuación, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver con unos ejemplos. Y a partir del vértice lo que vamos a hacer es trazar el eje de simetría, ¿sí? Que es una recta paralela al eje Y que pasa por el vértice de la función. Y el único cálculo que vamos a realizar es el de la ordenada al origen. Recordemos que la ordenada al origen es el valor de la función donde x es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar la función en 0. Ahora veamos un poquito en el gráfico los elementos que vamos a ubicar, ¿sí? Nosotros dijimos que vamos a ubicar el vértice, que va a salir de la ecuación de manera rápida. Y a partir del vértice vamos a trazar el eje de simetría, ¿sí? Que es la recta paralela al eje Y y pasa por el vértice. Y vamos a calcular la ordenada al origen y es el punto que vamos a ubicar. Con estos datos vamos a realizar el gráfico de la función cuadrática, ¿sí? Entonces vamos a pasar a los ejemplos. Comenzamos con el primer ejemplo, ¿sí? Tenemos la ecuación canónica. Recordemos que el gráfico es aproximado, no es exacto. Miremos los datos que nos da la ecuación de la función. El factor principal es 2, positivo, por lo tanto, la parábola va a tener una forma convexa hacia arriba, ¿sí? Es convexa. Y además, al ser 2, el factor va a ser más estrecha que la función de x al cuadrado, ¿sí? La parábola va a ser mucho más estrecha. Por otro lado, recordemos que la ecuación canónica nos da como dato el vértice de la función. Tenemos 1 positivo, entonces vamos a considerar menos 1, que va a ser el valor de x del vértice, y menos 3, sin cambiarle el signo, y del vértice. Este es nuestro vértice de la parábola, ¿sí? Si nosotros venimos al gráfico, nuestro vértice va a estar en menos 1, menos 3, es decir, acá abajo, menos 1, menos 3. Este es el vértice de la parábola. Y la parábola va a ser convexa, dijimos, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a calcular la ordenada. Recordemos que la ordenada es el valor de la función cuando x es igual a 0. Entonces tengo que calcular f de 0, evaluar mi función en 0. Todos los lugares donde dice x voy a poner el 0, ¿sí? Donde dice x tengo que poner 0. Entonces queda 2 por paréntesis, en vez de x ponemos el 0 más 1 al cuadrado menos 3. Y resuelvo este cálculo, ¿sí? 0 más 1 es 1, al cuadrado es 1. 2 por 1, 2. Menos 3 es menos 1. Entonces mi ordenada es menos 1. Recuerden que la ordenada se encuentra sobre el eje Y, el eje vertical, ¿sí? Este es el eje X, no lo puse, este es el eje Y. Entonces, en menos 1
está mi ordenada al origen. Bien, entonces tengo el vértice de la función, la ordenada al origen, sabemos que es convexa, y voy a dibujar el eje de simetría, ¿sí? Para poder hacer un gráfico más aproximado de la función. El eje de simetría es una recta paralela al eje Y que pasa por el vértice de la función. Entonces trazo mi eje de simetría, que va a pasar por -1. Acá está el vértice. Y cuando yo grafique, tiene que ser como un espejo, ¿sí? Porque este es mi eje de simetría. Este punto se tiene que reflejar de este lado. Y ahora sí, voy a realizar mi gráfico. Recuerden que el gráfico es aproximado, ¿sí? No es exacto. Sacando la mayor cantidad de datos, tratando de hacer la menor cantidad de cálculos.